Vamos a reanudar la audiencia. Ahora bien, es el turno del doctor Roldán para que haga la presentación del alegato de clausura. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer más al señor juez también por cómo llevó esta experiencia, este debate a lo largo de las jornadas. También agradecer al juego de procesal de la Fiscalía, que si bien estoy en las antípodas de su teoría del caso y su evaluación de los hechos, fue un interesante el planteo y hizo que la defensa esté más preocupada también de aportar una mayor calidad a la que solemos prestar. Sobre todo también quiero agradecer, bueno, también hasta los policías mismos que se tienen que estar acá horas parados para algo que realmente no sucedió y no existió. Quiero agradecer también a mis ayudantes, bueno, Tobías que hoy no está, a Agustina y a Agustín, que la verdad que me acompañen como estudiante de Derecho, que estén viendo esta experiencia, estoy muy orgulloso que puedan ver la realidad de lo que pasa, más allá de los libros que pasan estas cosas. Acusaciones sin fundamento, vamos a demostrarlo a lo largo de este alegato. La verdad, mi postura, señor juez, en el alegato no es la idea de venir a dar una clase de derecho y una nubicuria. Yo sé que las partes conocen el derecho, algunas partes las interpretan en forma diferente. Y antes de entrar a la estructura que tenía, hay un punto que no quiero dejar pasar, porque fue lo que el Ministerio Público Fiscal hizo a través de todo el debate, que es mantener un sesgo acusatorio apartado totalmente de los hechos, por más que en la apariencia del relato quiera justificar y suena interesante su alegato. Está desinflado. Eso es lo que llama como algo, una apariencia robusta, como así, la carátula. Recuerdo cuando me llegó el caso de Jonathan Vargas, hice una encuesta en redes sociales, la gente dijo, sin conocer el hecho, ¿qué imaginan de este hecho, de esta imputación que hicieron? El 95% obviamente que ya prejuzga a la persona por el relato, como lo hizo el Ministerio Público Fiscal. ¿Y cómo? ¿Qué fue lo más grave que de todas las falacias que hubo en la acusación? Que cita, hace algo que es arbitrario, que viene pasando en la práctica a todo el territorio argentino, tanto en los juicios ordinarios de provincia de Buenos Aires como en todo el país. Y citan un fallo de la Corte Interamericana, que es el famoso fallo Rosende, donde se agarran con la validez del testigo único. Vale decirle, señor fiscal, que en el artículo 105 del fallo por usted citado, así que lo voy a traer a colación, dice, como lo ha señalado la Corte desde el primer caso contencioso, para un tribunal internacional los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos. Sistema legal interno es donde estamos sentados hoy, en la justicia nacional, sea federal o ordinaria. Esta cita que el fiscal quiso traerlo para validar un relato único es justamente para los temas que son pseudo-administrativos de la Corte Americana con el rango que ellos tienen, ¿no? Está hablando de derecho interno, lo dice expresamente el párrafo 105, así que lo invito al señor fiscal a que lo incorpore a sus próximos alegatos. Eso por un lado. Después, ya dije no voy a explicar de derecho, hay cosas que hay que pasar sí o sí. Solamente quiero citar una garantía elemental, que es la garantía del hecho, ¿sí? La garantía del hecho que pareciera también que no, que se va a pasar por todo el juicio. Y así me permito, no voy a leer mucho, voy a leer solamente este parafito que no puedo dejar afuera al maestro Binder de mis alegatos, que en el tomo 5, en la página 191, dice, la exigencia de verdad no cumpliría cabalmente si no encontrara su primera y basal garantía dentro del sistema. La exigencia de que el acusador conecte la petición de pena con un hecho concreto y preciso. Y por lo tanto, debe probar su existencia o ocurrencia en el mundo real, no la interpretación del señor fiscal. Si vieron, si escucharon a lo largo de la exposición que hizo el señor fiscal, dijo varias veces, dijo, yo lo entiendo así, yo lo entiendo así. Y no tengo ninguna duda que toda la acusación que hizo el señor fiscal es lo que él interpreta y lo que entiende con el sesgo que lo marcó en todo el debate. Dicho sea esto, estas interpretaciones del sesgo que estamos hablando de parte del Ministerio Público Fiscal, vamos a decir que están debilitando las garantías del hecho. Ya de arrancar, de citar un fallo de la Corte Americana, solamente extrayendo los renglones que a él le sirve, también lo mismo pasó con el CESBI. La Corte dice que si bien el relato de la víctima tiene que ser crucial, y es más, la defensa demostró en el interrogatorio que le hizo la víctima cómo se trató con respeto, cómo justamente la perspectiva de género no hay que confundirla con estas malas costumbres que tiene el acusatorio, el acusador en toda la nación. Lo que viene a decir es que el acceso a la justicia la tiene que tener. Se la escucha con una escucha efectiva, como también lo hicimos en la defensa, que le pregunté con respeto y hasta le aclaré que porque si necesita pausas o lo que sea, que se tome el tiempo que lo tiene. Eso es perspectiva de género. Perspectiva de género, señor fiscal, señor juez, no es avasallar todo el principio de inocencia, lo que tanto estudiamos en la facultad y en los posgrados de diplomatura. Por lo menos yo así lo estudié. Siguiendo con este ritmo, otra cuestión, me voy a sacar el saco porque estoy transpirando, perdón. Otra cuestión es que el Ministerio Público Fiscal dice una y otra vez, se refiere a la víctima, a la víctima, a la víctima,
reforzando el sesgo que viene marcando a lo largo de todo el proceso. La víctima es la supuesta víctima. Eso, en todo caso, será materia de análisis del señor juez, no de nosotros. Ahora, vamos a arrancar con la cronología. Voy a tratar de ser breve. Yo no necesito 2 horas para justificar lo injustificable. Yo creo que con 40 minutos, 45 vamos a estar bien. El fiscal trajo una promesa. Nos sedujo a la parte el señor juez, prometiéndole que iba a traer todo, bueno, todo el encuadre legal, que si faltó un artículo del código, no sé si quedó uno más para cargar en la espalda de Jonathan Vargas, prometió que iba a cumplir. Voy a demostrar con firmeza el señor fiscal lo que va a pasar en esta jornada. Voy a demostrar que el señor es culpable y responsable, bueno, como lo que pidió recién, una pena de 14 años. El señor fiscal nos engañó, no cumplió con su palabra, no trajo una sola evidencia. No tanto así que encima, en su alegato ahora de clausura, pretendía que la defensa venga a probar lo que dice mi asistido, 120 de la Constitución Nacional. El criterio objetivo del fiscal es que tiene la obligación también de evacuar todas las citas que hace el derecho de defensa. No invirtamos las garantías. Vayamos por el sendero del principio de inocencia, es lo que prima. En esa ponderación entre lo que es la perspectiva de género, a la cual se respeta y ningún lado se ataca, porque yo he visto como la justicia cierra las puertas al acceso de las mujeres, eso no se puede negar, que fue algo histórico. Entonces la perspectiva viene a hacer esto, viene a colocar en un rango de igualdad. Es decir, si soy mujer, voy a hacer una denuncia y el policía no me va a chamullar. Voy a ir a la fiscalía y no se me va a hacer, si voy a impollar, me tienen que atender igual. Eso es perspectiva de género. Empezamos a hablar bien, porque justamente el marco histórico y la sangre desparramada en toda la historia de las mujeres tiene que ver con contextualizarlas y que tengan un acceso al acceso a la justicia sin frenos, sin estereotipos y sin cuadrar. Eso no significa, bajo un punto de vista, lo que tiene que ver con la ponderación de intereses, como nos cita García Amado, que nos dice, cuando chocan intereses, que son válidos los dos, como la perspectiva, como el debido proceso, en ese aspecto siempre va a prevalecer lo que tiene que ver privar de la acción coercitiva del Estado. Porque es fácil estar sentado en un micrófono y traer afirmaciones y traer subjetividades, como así también lo hizo el señor fiscal, tratando de desacreditar a una persona porque es un hombre de la noche, como el señor Daniel Bengochea. Es grave lo que hizo el señor fiscal, porque el señor fiscal quiere sacarle credibilidad al relato porque una persona frecuenta cabaret. Es un delito, está tipificado en el Código Penal, que frecuentó un cabaret, para nada. Entonces, él vino a aportar otra información de cada uno de los testimonios, lo que el fiscal les trajo. Obviamente, por su teoría del caso, es querer conseguir 14 años en base de afirmaciones. Sigamos avanzando un poco con la prueba. La teoría del caso fue bastante, digamos, clara de entrada. No necesitamos tampoco de hacer mucho porque él es inocente y llegamos a esta causa por el inicio de un proceso de familia. Y otra cosa que no puedo dejar por alto, señor fiscal, y no lo tomen personal, sino tiene que ver con mi derecho de defensa, de que sea la absolución absoluta del señor Vargas, es que en la última jornada, no sé si recuerdan, que está todo filmado igual, el señor fiscal se sorprendió cuando vio la documental que mi asistido iba a comentar en su vacación espontánea que quería hacer con su deseo de ser oído nuevamente. Se sorprendió, no la conozco. ¿Qué podemos esperar, señor juez, de un fiscal que tiene la carga probatoria de acusar un delito tan grave como es que termina la prisión de libertad, que no conoce la prueba que está incorporada previamente por lectura? No fue incorporada acá, una sorpresa para el señor fiscal. No estudió la causa. Por eso mismo llegó a alegato de clausura haciendo un conjunto de afirmaciones, como dije al principio, que suenan muy interesantes, pero que no tienen nada de peso real. Voy a seguir con la cronología del juicio, pero antes perdón que me arrebato, y justamente el fiscal me preguntó en la última jornada por qué levantaba el tono de voz, y justamente el señor fiscal se lo digo mirándose a los ojos, levanto porque estas costumbres están haciendo muy mal a la administración de la justicia de forma general. La misma Tribunal de Casación de Provincia de Buenos Aires, me permito citarlo porque fue un jurista de reconocido nombre, avanzó con el fallo Góngora en la causa 134.092, donde avanzó y salió un poco de ese nivel superlativo del fallo Góngora, donde todo tenía que ser juzgado automáticamente. La misma Casación de Provincia de Buenos Aires reconoce que los distintos jurisdicciones de la provincia han cometido errores. No explayó mucho porque obviamente no va tampoco a la casta, no va a embarrarse a sí misma, ¿no? La casta judicial. Entonces, pero sí advirtió esta señal. Y a partir de ahí, las salidas alternativas de perspectiva de género volvían a ser parte para estudiarlo en cada hecho concreto. Las generalidades no son motivos de acusación. Ahora sí, vamos a retomar alguien que no quiero dejar de citar en este alegato, es un maestro, un referente para mí la defensa oficial, que es el doctor Pablo Bacani, defensor federal también, con una frase que tenemos conciencia que dice: de un lado de la reja está la realidad, del otro lado de la reja también está la realidad. Lo único y real es la reja. Con esta cuestión, esta fue una frase que dijo un preso de la cárcel de Devoto, que está citado en el libro de Bacani, cuando habla de la interminación de la prisión preventiva. Y justamente de eso quiero hacer un repaso. Vargas pasó 2 años y 4 meses en prisión preventiva. Casi 1000 días
más de 22.000 horas por un caso que llega hoy vacío de esqueleto. Vuelvo a reiterar, señor fiscal, no falló con su palabra. Esperábamos más del tema de probatorio que está ahí. Vamos a hacer un repaso de las pruebas, porque otra cosa. El señor fiscal, en su alegato de clausura, utilizó frases que no, que si revisamos las grabaciones o testigos, las armó interpretativamente él, como todo lo que hizo hasta acá. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Habló la señorita Marisa, a la cual también la defensa la has podido, si se quiere tomar un tiempo, se quiere descansar. Hicimos todo lo que se necesita porque nosotros cumplimos y somos objetivos con la valoración del proceso, aunque sea injusta esta acusación, a mi punto de vista nunca tenía que llegar a esta instancia. Marisa, cuando habló Marisa, obviamente que yo lo puse cuando hice la posición de elevación a juicio, que pareciera que la situación de ser paraguayo o ser extranjero es un estigma y ya hay un estigma de vulnerabilidad automático. La misma denunciante reconoce una infancia bastante robusta, que si bien el señor fiscal lo quiere utilizar para un método de vulnerabilidad, que es obviamente que una infancia de ese tenor lleva a una parte sensible y vulnerable, cualquier menor de edad que vive con violencia en su casa y que su madre la hace entrar al mundo del trabajo de la prostitución, porque vean cómo es la ironía, ¿no?, de la justicia, sin entrar en la vida privada de cada uno, podemos ver, si el hombre sale con una mujer prostituta, ya se interpreta, así como lo hizo con el señor Daniel Boncochea, lo está haciendo con mi asistido también, el sesgo de creer que salir con una mujer, el que está faltando a la perspectiva de género no somos nosotros, es el señor fiscal que creer que una mujer que trabaja anoche por voluntad propia está siendo vulnerable o es menos, lo que sea. Créame, señor juez, que estamos en 2026. Señor juez, señor fiscal, estamos en 2026, las cosas han cambiado y tranquilamente. Cuando estuve acá, en la sala hubo gente también que trabajaba de noche escuchando el debate. O vieron por parte de mí. ¿Hay algún problema? Eso no es delito en el código. Entonces, ella misma reconoce una situación vulnerable, reconoce que la madre la ingresó al trabajo turno y que en ese contexto conoce al señor Vargas. ¿Señor Vargas frecuentaba en la noche? ¿Cuál es el problema? Digamos, el testigo que trabajaba anoche, trabajar en un boliche es un delito, no es ningún delito. Por más que encima el señor fiscal pretende que entreguemos las actas, no, es una obligación del artículo 88 y 56 de la ley de contrato de trabajo, exige que es tarea del empleador exhibir la corte. ¿Cómo le va a exigir? No exige la prueba penal y no exige la prueba laboral también. Vamos a continuar. En su relato dijo que conoció en un bingo y luego se retractó que fue en la noche, haciéndole, para no ser tan contra el señor fiscal, vamos a poner que, bueno, una precisión pudo haber cambiado el lugar, después se acordó y lo cambió. Bueno, una. Nunca jamás trabajó el señor Vargas, lo reafirmó varias veces. Cuando la defensa le preguntó sobre la empresa Construcciones S.A., dijo, sí, trabajó una vez. Así, ¿qué sabemos si ya tiene esa metodología de poder cambiar? ¿Quién dice que una mujer no es igual que un hombre, que ambos somos capaces de mentir? No lo digo yo, señor juez, lo dice la licenciada Abayay, que ella mismo, ante la pregunta de que si ella era neurótica, como la describió, la defensa le preguntó si un neurótico es capaz de mentir y dijo que sí. Entonces, un neurótico es capaz de mentir, no saquemos, no estamos, con esto no estamos faltando a la perspectiva de género, estamos diciendo una realidad natural, biológica, que tanto el humano, de un género o del otro, puede ser capaz de mentir. Además de eso, la señorita aludió costillas rotas, golpes en público, me pegaban todo el mundo, ¿dónde está el todo el mundo? Porque el todo el mundo no se acreditó ni un solo testigo de acá, que la tarea del fiscal, reitero, del acusador era el fiscal, no nosotros probar la inocencia, porque a veces parece que está cambiando. Yo entiendo que el sistema anglosajón ha avanzado bastante en Latinoamérica y que hoy la defensa activa es la que yo traigo justamente, la defensa activa, la que milito y la que siempre trato de enseñar, porque si dejamos que la acusación haga su trabajo solo, sin límites, por eso en la presentación iba a decirlo, que es una frase que me gusta siempre decirlo, también para transmitírselo también a mi grupo de trabajo. Yo como defensor me considero, como dice Ángela Ledesma, un vigilante del debido proceso. Yo vengo acá a poner en alto la defensa. Obviamente que con un criterio objetivo y una imparcialidad, la defensa estaría de más, ¿no? Pero entonces, como sabemos, como el código es inteligente, sabe la historia, sabe la mancha que hubo con el abuso de autoridad, con los condenados errados, que pone al rol de la defensa para poder vigilar justamente esto. Imaginémonos que si no estaba la defensa de este lado y vamos por la pretensión coercitiva, punitiva del señor fiscal, 14 años está pidiendo por un conflicto de pareja, por un conflicto que vaya a saber cada uno en su vida interna cómo vive la pareja. Y decía, si el señor Vargas impedía que ella vuelva a trabajar, era violencia de género seguramente. Si la permite que siga a trabajar, porque no tiene por qué tener la tarea de interrumpir su voluntad de trabajo y de crianza con su madre. La acompañó y la misma denunciante dijo que él la sacó en su momento, bueno, ella después insistió, quiso continuar. Yo me quiero guiar por las pruebas. Porque si no caigo en el mismo error de la acusación de querer hacer interpretaciones propias. Y las pruebas dijeron esto que estoy diciendo yo. Después, como digo, todo moretones, nadie lo vio. Dijo, delante de todo el mundo me maltrataba. ¿No se pudo ocupar el señor fiscal de investigar y ver quién es todo el mundo?
¿Un testigo solo trajo, señor fiscal? ¿Usted vino a juicio con esto que trajo acá? Avanzamos un poco, después, bueno, la declaración de Vargas, obviamente que él, obviamente que niega los hechos, obviamente, ¿y por qué? Porque tenemos que valorar unas afirmaciones de un lado tiene más valor que la otra. Ya sabemos que también, Vargas también tuvo su infancia complicada, vamos a continuar. Ahí está, ya dijimos que la misma psicóloga, ya que el señor fiscal le da un valor a unas pericias que son paupérrimas para poder cargar en la espalda de lo que la admisibilidad probatoria que se intenta encargar de las pericias son totalmente obsoletas, paupérrimas, vuelvo a repetirlo. Ya dijeron todas las peritos, porque obviamente que el señor fiscal va a citar la parte que le conviene, que son escuetas, aunque tardó 2 horas en reproducirlo, lo que dijeron que ninguna hizo pericia. El intento de cámara Gesell es una locura, es gravísimo. Lo dije en el momento de la audiencia, lo que estaba escuchando no podía entender que una psicóloga especializada en niños, 18 años de antigüedad, no le da valor a la cámara Gesell. Extraer un testimonio, ingresarlo a la parte probatoria del debate de un juicio es algo gravísimo que no se puede ponderar en un sistema de garantías que va también por la prueba. El sistema de garantías no es solamente una presunción de inocencia, sino que tiene que ver con la valoración de la prueba. Y en ese choque de derechos, vuelvo a reiterar, se pondera siempre un dubio pro reo, el principio de inocencia. Seguimos un poco con Marisa. El señor fiscal en su momento habló de la revictimización. Lo que han revictimizado a la persona, pero no por los hechos que está, sino porque el sistema perverso penal muchas veces no solamente carga contra los inocentes acusados, sino también contra las mismas víctimas que quieren ingresar. Ha declarado múltiples veces en el foro de familia, y también ese relato reiterado desde hace tantos años que se tardó en llegar hasta este momento de la verdad, del juicio, del debate, que volvió repitiendo un relato una y otra vez. Y aún así no se lo aprendió de memoria porque cuando estuvo acá declarando hubo inconsistencias. En ese sentido, cuando se le preguntó a la denunciante, quien alegaba de que estaba cautiva, sin comunicación de ningún tipo, hemos visto que mandaba mensajes por WhatsApp, que manejaba redes sociales. Sí, tenía, aunque me lo manejaba Vargas. Vamos con los testigos que continúan después. Tenemos a Silvia Seoane. No tuvo ninguna intervención previa, hizo una atención, digamos, de contención, como dijo ella, aunque se le quiera dar el valor de pericia, y voy a hablar en conjunto de todos los profesionales que vinieron, licenciados de psicología, no sé qué otra trabajo social, cuestiones que ninguno especializado en materia penal. Ninguna pericia. La acusación, mientras el delito más grave es que se está pidiendo, más exigencia para el sistema acusatorio, para el acusador, tener que probar la exigencia. No hizo nada. La Cámara Gesell, que se hizo con los menores, fue en un motivo de entrevista. Ese valor probatorio, ya que el fiscal no quiere incluir la captura de pantalla, que vamos a hablar, con esa misma alegato que hizo el señor fiscal, no se puede incorporar ninguna de las pericias que no tienen nada de cientificidad, no tienen absolutamente nada. Y aún, si bien no son pericias, si aún fuesen pericias propiamente dicho del objeto penal con los fines de determinar la existencia o no de un delito, no de contener el vínculo familiar, tenemos que hablar de las reglas Dauer. No sé si las conocen las reglas Dauer, que viene de la Corte de Estados Unidos, que justamente nos trae un parámetro que tiene que ver con los informes. Primero que si sería pericia, que en este caso ni debería gastar palabras y saliva en esto porque no tienen la validez probatoria ni para ingresar ni para amagar, entrar a un fundamento. Pero no son vinculantes, no son científicas, y si lo fueran, tenemos un 50% de error en las pericias, aun que si fuesen por el debido proceso y el ingreso que requiere una instancia penal. Eso lo dijo un psicólogo que es Alder Brick, que es un referente muy importante en este tipo de pruebas. Después, si le damos el valor que el fiscal intenta darle a esta estación, no hizo plausible cuál era el margen de error que podía tener esa pericia. No se explicó un método que con una sola entrevista, y al señor Vargas con 12 minutos de entrevista. Cuando pasan los años de ejercicio de profesión, no tenemos que hacer que nos enfríen, ¿no? Que nos vuelvan automáticos o cultura del trámite, como llama el maestro Vino. Tenemos que tratar de ver que somos administradores de la justicia. Tanto la defensa privada o pública, tenemos el rol de buscar la verdad. Y esa verdad está marcada por un sistema de garantías. Continuemos. Llegamos al momento de la prueba de los policías. Bochornoso, a mi punto de vista, para un juicio federal de estas características y con lo que estamos tratando de acusar, que el Ministerio Público Fiscal no se haya ocupado con las facultades que tiene, porque me acuerdo el primer día cuando entré a la primera jornada, hasta me causó un cierto temor ver tanto personal de la Fiscalía
enfrente mío y yo con los chicos jóvenes del derecho venimos acá a frenar esta arbitrariedad. Los policías. Se sentaron policías ahí que sacaron tiempo del servicio a la comunidad, la prevención del delito de la calle, la función que cumple cada policía, para traerlo sin saber qué le quería preguntar el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal se sentó acá y terminó desistiendo ciertos testigos porque se dio cuenta a la segunda que era un material de muy poca calidad. Digamos, no hubo creo que aportó más prueba a la defensa, como que de momento dije, che, pará, voy a asistir yo también porque yo tengo que probar la culpabilidad. ¿Por qué me estoy poniendo a esa cuestión defensiva automática? No es mi rol, no tengo que olvidarnos también cuáles las bases fundamentales del debido proceso. Es importante, los policías, no hace falta hacer mucha referencia, por más que uno quiera forzarlo, vinieron, contrataron un domicilio, no lo encontraron, dijeron, no encontré ninguna actividad, ante la pregunta del fiscal, dice, una actividad laboral, no encontré ninguna. Ninguna actividad laboral es ni lícita ni ilícita, ninguna actividad laboral. En un delito de trata de personas, donde está la captación, donde el medio que se pueda utilizar cualquiera que diga el Código Penal, tiene que haber una prueba. Acá el fiscal trajo y trata de darle fuerza a un relato único, porque sabe, señor fiscal, en su conciencia, que eso no es posible que pueda prosperar en una demanda. Entonces vamos a poner algodón. Siempre digo yo, cuando leemos condenas o resoluciones que son más de 100 fojas, 2 horas, 3 horas, fíjate qué se está escondiendo, qué arbitrariedad se está escondiendo de ese lado. Cuando hay mucho gregué para fundamentar, algo se está escondiendo. Es el fallo Rojas, fallo de La Plata, del 2023, donde justamente los hechos son muy parecidos, ningún hecho es análogo en el derecho penal de ya, pero me refiero en contexto general, una pareja, el señor Rojas salía con su pareja, que también ejercía la prostitución, y en el juicio, en el debate también ha pasado muchas en personas de la noche y fueron valoradas sin sesgo, como se hizo acá en este debate. En esa oportunidad el señor Rojas fue condenado, así que estoy citando un fallo que justamente fue condenado, pero viene a colación porque fue condenado por pruebas directas que el señor fiscal de ese juicio, debate, pudo conectar. La acusación, subsumir la prueba, la evidencia en el delito, lo que acá no se hizo por más que se intente forzar. En ese hecho, Rojas, la policía que vino acá, que se sentó acá, no vio nada. En ese hecho concreto, cuando la chica salía de los lugares donde nombra, la policía, en el caso Rojas, observó, y lo dijeron en el debate, cuando salía la chica, la damnificada sí, voy a llamar a la víctima porque hay una condena firme en ese caso, cuando la víctima sale, se ve la policía en 3 ocasiones durante el lapso de unas semanas, cómo esta persona, el imputado Rojas, las amarrea de los hombros y se ve un movimiento compatible de intercambio de dinero que da su cartera, sí, describe de esa forma, como se suele hacer en las causas de estupefacientes y eso, que el movimiento compatible con la compra-venta que usan los fiscales para esas acusaciones, bueno, acá también se utilizó. Entonces, hubo prueba del oficial preventor de delitos, donde lo vio al imputado Rojas ejerciendo violencia sobre la mujer y recibiendo lo que se percibía como un dinero. Acá, en estas jornadas, no se vio una sola evidencia que pueda conectar el delito de trata, bueno, de ninguno de delitos, pero vamos a puntualizar por cada uno de esos. Tenía la promesa que hizo el señor fiscal, fue incumplida. No solamente que fue incumplida, sino que tampoco fue trabajada y forzada para poder probar lo que está intentando hacer en esta jornada de cierre de alegato. Después, un fallo que me gusta citarlo porque fui partícipe también, de una causa de Marco Ledesma, un docente de La Plata, que fue acusado de 8 abusos a menores de edad. 8 abusos a menores de edad con una prisión preventiva también exageradísima, como en el caso de Marras. En el debate, justamente lo que no pudo ingresar fue absuelto, el señor Ledesma, está absuelto de 8 acusaciones de menor de edad, porque siempre esto no pasa en Mar del Plata, pasa en Mar del Plata, en La Plata, en Morón, en toda la jurisdicción donde me toca litigar. En ese caso, Marcos fue absuelto de toda acusación, quedó absuelto limpio después de pagar tanta preventiva. Eso. ¿Por qué? ¿En qué se basó? Hicieron entrevistas en esa causa, entrevistas con agente también de contención, como se hace en esta causa, y con la particular que en ese caso, el señor fiscal de esa causa había entrevistado también a los menores dentro del despacho. Entonces, a lo que fue toda la conclusión de la causa de Ledesma, es que el valor probatorio que necesita, no es el testigo único, como dijo el señor fiscal, sino con apoyo en las pericias psicológicas, que aún así, como dijimos, siendo pericia psicológica, tienen margen de error bastante amplio. Por esa misma, el tribunal fue categórico
al absolver en común de acuerdo todos por la mala calidad de información que llevó el Ministerio Público Fiscal y se le advirtió justamente también el Ministerio Público Fiscal, que va de la mano con el informe último de declaración. Con el tema médico, con el doctor Bressan, se intenta también con el fundamento del relato único y de la situación vulnerable de la mujer, intenta darse por probado, el debido proceso acá no existe. Acá cómo van a ingresar las pruebas, ingresemos, vulneración, trato de la víctima, acusemos, vamos para adelante. Hubo un médico que dio su experiencia, algo que me cuesta entender. ¿Cómo podemos permitir que si hay un consentimiento médico, un médico que en instrucción y en el debate dijo que no vio ningún signo de violencia, que la vio, digamos, que si él observa más allá de los pasos previos donde hay un filtro para poder llegar me voy a abortar, no es un automático, che, me quiero abortar, vamos, o que pase a uno, hay un método. Se anota, se comentó como es el médico, también lo comentó la denunciante, se hizo una evaluación y se entendió que daba las condiciones para poder abortar. Pero eso no es válido porque la afirmación fiscal de que es vulnerable automatiza todo. Entonces damos todo por probado. Ni hagamos juicio entonces, con ese criterio, no hagamos juicio. Entonces, categóricamente el doctor expresó de que no vio signos, cuando la defensa le preguntó si él vio signos y cómo se comportaría en caso de que él advirtiera que una mujer esté vulnerable o violentada o lo que sea. Él dijo que signos físicos no vio ninguno y que psicológico, obviamente que no es un elemento de él, pero que tampoco vio una señal como poder alertar. Y si la afirmación fiscal es que el señor Vargas Jonathan la acompañó a la puerta del hospital, que demuestre una evidencia. ¿Por qué vamos a guiarnos en un sistema democrático, republicano y federal por una afirmación de un señor fiscal? Es una locura que llevamos a ahí el señor fiscal tenía que haber averiguado y como se comportó muy bien sacando la servidumbre, yo creo que pensé que lo iba a hacer antes de llegar a este alegato de clausura, creyendo en el criterio de objetividad, porque no es una derrota. Acá no estamos ganando partido ni perdiendo partido, no estamos jugando, acá estamos hablando de la libertad de una persona con su familia, demostró ayer también, cuando habló Nicole, su pareja actual, con todo lo que tiene que vivir y lo que muchas veces los estrados, y acá me permito desviar un segundo de esta charla, porque muchas veces nuestro rol defensista, nuestro rol está vapuleado o mal mirado cuando estamos a cargo de esta defensa. Nosotros, los defensores, hablo por mí y por los defensores que conozco de mi comunidad, somos los que pisamos los penales una o dos veces por semana. Al lugar donde está el señor Jonathan Vargas detenido, en Ezeiza, no solamente por Vargas Jonathan, sino tengo otros asistidos ahí, y es terrible lo que la justicia no llega a ver en esas. Cuando un juez o cuando un fiscal solicita un informe al Servicio Penitenciario Federal, los informes son fraguados siempre, porque ¿sabe qué pasa cuando si hacen el informe que debe hacer, lo que cobran son ellos? Lo que cobran no plata, lo que cobran otro tipo de penas ilícitas, que lo que está Vargas viviendo hace 2 años y 4 meses. Nunca se pudo decir por qué la prisión domiciliaria tampoco, para mí era la carcelación, porque siempre estuvo derecho, no hubo ningún contacto con la víctima, nada por el estilo. Nunca se pudo justificar por qué la prisión domiciliaria o la morigeración, como quieran llamarla, no era válida. Nunca se pudo probar, porque hubo un sesgo. Acá hay un tema de trata, lo tengo que tener en cana. Un tema de trata, lo tengo que condenar. Y sí, va a llegar hasta ahí. Por eso llegó hoy el señor fiscal, a pesar de toda la pobreza probatoria, insistiendo y queriendo convencer al señor juez de engañarlo su sala crítica. Porque la verdad que el marco probatorio, sea por la interpretación que quiera darle o no, lo que sea, no llega a suplir lo que tiene que, por lo menos como yo aprendí lo que es la libertad y lo que es el principio de inocencia. El principio de inocencia no es algo que viene en sobre azúcar como una frase, es algo que tenemos que velar todas las partes para que haya una justicia justa. Lamentablemente, en esta práctica pasan, yo voy y ratifico la inocencia del señor Vargas Jonathan de todos los delitos que se están imputando, pero no obstante ello, en el lugar, vamos a suponernos que existe prueba vinculante, la prueba que se rindió tampoco es suficiente, aunque sea culpable, que no lo es. Pasamos por los policías, pasamos por el médico, ya está dicho, a ver, el médico no vio, pero bueno, esa es la prueba acá y es esa, ¿no? La interpretación, las afirmaciones del fiscal y las afirmaciones mías también, que no están avaladas en prueba, no son aptas para poder ingresar al fundamento de una posible condena. Otra cuestión que lo hablé al principio, aunque soy reiteratorio, el sesgo que hizo el señor fiscal va en contra de la objetividad que se requiere de un Ministerio Público para poder llevar a cabo nada más que la responsabilidad estatal de acusar y de condenar y de pedir pena que esté conectada con evidencia. Así se refirió a una persona que vino con su esfuerzo 70 kilómetros
Todos tienen que tener autos, todos tienen que tener el sueldo que tenemos nosotros, o las ganancias que podemos tener nosotros. La gente que de la noche no puede opinar, no tiene voz y voto. El señor porque consume, porque trabajó creo que la barra, había dicho, no recuerdo, no me quedó tan grabado como el señor fiscal, porque para mí es algo irrelevante, no es información irrelevante, porque él vino a decir otra cosa, dónde vio a la víctima, dónde está la cuestión, después si el fiscal quiere agarrar eso y de sacarle valor a la dicha de una persona, la verdad que voy a estar muy atento en las próximas causas que tome Mar del Plata, pues seguramente así va a ser. Ahora quiero repasar un poquito los pseudos profesionales expertos que vinieron a declarar para poder justificar el relato único de la víctima y buscarle algún tipo de sustento o de connotación de evidencias que hagan fuerza al relato, lo que no se pudo lograr desde ya, ¿no? La licenciada Abayay, ¿cuál es su especialidad de antigüedad? Trabaja el licenciado de trabajo social. Y después, el señor, recuerdo una parte, lo bueno que todos escuchamos los testigos que pasaron por acá, no hace falta que lo que diga el señor fiscal, lo que diga yo, porque todos lo escuchamos, pero vamos a citarlo, porque esta parte el fiscal la obvió, porque no le convenía justamente a su teoría del caso. Dijo, asume que es instruida. Su padre mayor de obra, mamá hacía comida en puesto de frutas, hermano odontólogo, repostera, alguien con recursos personales. Eso dijo la prueba madre del señor fiscal. Cuando se le preguntó también cómo fue la entrevista con el señor Vargas, eso lo voy a decir que mintió exactamente porque está en las grabaciones, en la entrevista, no fue una hora como dijo la perito, fueron 12 minutos la entrevista que tuvo él, totalmente, y sabemos cómo funcionan estos lugares de contención, de cegos y familias. Estamos en una lucha, nosotros los litigantes privados, no se imaginan lo que es la lucha nuestra contra esta cultura del trámite que se está dando, la cantidad de inocentes que hay. Marco Ledesma, que fui parte, José Castillo, absolución que tuvimos hace 2 meses, entonces en Nación, también todo con esta base de poca preocupación. Yo, si fuese señor fiscal, que nunca lo sería, no quiero no hago por ahí mi parte, tendría compromiso de decir, che, pará, que llegó con un juego de familia, vamos a poner una pericia en el rubro penal para así, yo quiero condenar a esto, lo voy a probar, me voy a esforzar para probar, no voy a llegar acá sin saber la prueba, la incorporación por lectura que estaba previamente acusándome a mí, a la defensa, de que no estaba enterado. Si el señor fiscal no está enterado de esa prueba, qué peligro que estamos corriendo para darle entidad a esta acusación. Así, en la incorporación por lectura, que estaba en las fojas 1444 a 1447, han demostrado también, contrario censo y contrario a lo que dice el señor fiscal, que M, vamos a llamarla M, tenía redes sociales, se comunicaba con el exterior, tenía comunicación con la familia de Paraguay. A ver, obviamente yo no voy a negar cuando hay una víctima real que los contextos de género hacen que un abuso sexual se produzca a escondidas del público. Una cuestión lógica, ¿no? Obvio, que el relato tiene que ser valorado, no un bill de idoneidad de avasallar todo tipo de sistema de garantías. Después, a la licenciada Bayay, la testigo estrella de la acusación, se le preguntó cuál es la diferencia entre el objeto de la pericia familia y penal. En nuestro trabajo está enmarcado en la violencia. Impone al juez tomar medidas para protección hacia la víctima cautelares. Se toman con urgencia. No están regidos por verificar la verosimilitud de los hechos. La denuncia por sí sola ya es indicador de un conflicto familiar. Ante la sospecha del juez tome medidas para esa protección. El objeto que peritó su testigo estrella, señor fiscal, era en un contexto de familia, no para delimitar la vulnerabilidad o no de una víctima. ¿Es psiquiatra? No, dijo. ¿Es psicóloga? Tampoco. Licenciada habló de violencia física y corporal sobre los dichos. ¿Usted vio con sus ojos algunos golpes, una marca? Le preguntó la defensa. No, no es mi tarea. Siempre se ha pedido al juez mi intervención. ¿Vio un golpe? No, porque es a destiempo. Igual no vio ella ni un golpe y ningún testigo aportado por la acusación. Ningún golpe, ningún tipo de violencia, nada más que en el relato de la víctima. Y ya demostré, la licenciada Abayay, que estoy citando ahora, fue la misma que dijo que una neurótica, que encapsuló como neurótica a la denunciante, y de luego, ante la pregunta si un neurótico es capaz de mentir, dijo que sí. También se le preguntó algo básico, digo, si conoce lo que es la cámara Gesell, qué diferencia hay entre la entrevista y cámara Gesell. Una entrevista es evaluativa. La Gesell investiga un delito. Esta es la diferencia clásica. Entonces,
hasta ahora, yo estoy hablando justamente, no hace falta referir, porque algunas cosas que dijo el señor fiscal son ciertas, me refiero a las partes de la prueba. El tema que el señor fiscal, así como dejó afuera lo del fallo Rosén de la Corte Americana, también dejó afuera afirmaciones que hacen, y eso es grave porque es violatorio al principio de objetividad. No puede citar la conveniencia. El fiscal, cuando tiene criterio objetivo y ve, lo dijo en sus palabras, pero no lo dice en la práctica, cuando ve que hay una situación que puede favorecer al imputado, lo tiene que hacer y eso no es perder el partido, eso es ser objetivo y cumplir con su juramento que calculo que tengo que haber jurado para poder ejercer el rango que está ejerciendo. ¿Se usó un acta de protocolo específico? No. Y se me corrigió muchas veces porque yo me confundía de la cosa, porque yo qué espero, que haya una pericia, no que haya una entrevistadora o una licenciada. Entonces, me he confundido muchas veces, digo, decía pericia, doctor, no es pericia. Hasta la misma fiscalía me corrigió, es verdad, no era pericia. CM, ¿tenía recursos personales? Escuchemos la respuesta. Puede, porque la obviaron también por acá. Puede expresarse, no tiene dificultad su salud mental, en condiciones sin estar puede trabajar, cumplir una función familiar, sustentarse y autovalerse, fuera de violencia. Ni hablar que debe contar con red de apoyo. Yo tampoco lo niego, eso. Cualquier mujer, cualquier humano puede tener en red de apoyo. Pero la misma testigo estrella, porque después puedo hablar de Lozano, lo voy a pasar, obviamente no pasa por ellos de ella para refutarlo, pero me baso en que en el alegato de clausura, el Abayay viene a ser como su salvadora de la teoría del caso, que se está desfumando, yo ya la veo, hace rato la veo por el piso, por eso me exalté en una jornada que dije, pediría sobrecimiento, me salió de mis entrañas eso. Asimismo, en el minuto 48-30 que llevaba la licenciada, fue cuando le pregunté, hablando siempre de la aclaración, no solamente de una persona vulnerable, como supuestamente hubiese el programa da como prevención, sino cuando se le entrevista a los chicos. Y ahí se le preguntó, ¿no cree que un protocolo para dar veracidad tiene que estar en la Administración de la Justicia como una cámara Gesell? Sí, vuelvo a insistir, Gesell corresponde a otro ámbito. Es grave lo que estaba diciendo, y creo que mucha parte de la sala así también lo sintió. Bueno, después con la misma la misma licenciada, ya lo dije, cuando pasó por la parte de la pregunta sobre al señor Vargas, ahí justamente quiso, que se puede verificar con la instrucción, decir que la atendíamos una hora porque no se quiso exponer. Obviamente, como así, el señor fiscal le valoriza. Aparte, algo que es increíble. La norma procesal, la norma del Código Procesal, los testigos cuando son familiares, también se los cuento a mi grupo de trabajo, justamente el legislador vino a cuidar la institución de la familia. Y el hecho de no poder declarar en contra del imputado tiene que ver con salvaguardar el derecho de familia, el vínculo familiar. No, eso no, el mismo código lo permite, porque puede ser valorado. Obviamente, yo entiendo que puedo dar cuáles son los rangos de valores, pero ¿por qué el señor fiscal le saca valoración a algo que lo permite el código procesal? Si no es algo que estoy inventando yo. Si los traigo, los familiares directos o lo que sea, porque tienen información adquisible para poder ingresar al debate. Ahí mismo Jonathan Vargas, al CAR, me reconoce que la entrevista ha durado como mucho 15 minutos. Después tuvimos al licenciado Lozano. Licenciado Lozano que, a mi punto de vista subjetivo, esto no es parte tampoco del alegato, demostró un poco más de formación, por lo menos en el habla, de lo que veníamos hablando. Pero algo importante es que en la última parte, también dijo que las personas neuróticas gozan de facultades de amar, gozar y trabajar. Ahora sí, quiero un pequeño párrafo para darle valor, que en realidad, vuelvo a insistir, estoy dando una connotación como si fuese una pericia, ¿no? Pero es tan importante para mí velar por la inocencia, que se cumpla el debido proceso que necesito también pasar por esto, aunque a mi punto de vista es un poco innecesario. El maestro Binder, en el tomo 7, cuando hablamos, acá lo traigo, es mi libro de cabecera, la pericia nunca es un acto de autoridad, sino un razonamiento fundado en conocimientos especiales y sustentado en metodologías aceptadas. Metodologías aceptadas, que acá no se pudieron explicar y ni siquiera por quién están avaladas. No es admisible una pericia que solo expresa afirmaciones dogmáticas y apodícticas o explicaciones incompletas e insuficientes. Y si ello no es tan evidente, se tratará de una pericia con poca fuerza probatoria. Binder, 2024, tomo 7, página 571 y siguientes, ACDOC.
De todos modos, no debemos olvidar que por más que le demos el nombre de ciencia a un conjunto que conocemos que han adquirido rigor, con base en la firmeza de su método, ello no quiere decir que todas las afirmaciones que se realicen en el marco de esa ciencia tienen necesariamente carácter científico, que no lo tiene carácter científico, además por lo que lo dice el maestro Binder, sino porque lo han demostrado los mismos testigos eh, acá. Y quiero repasar para cerrar esta parte, que yo lo dije, me desordené un poco en el relato porque las emociones me pueden. Una respuesta que le daría al señor fiscal cuando me preguntó, cuando yo me dijo que será otro tema de aparte, de por qué me altero, justamente por esto. Porque siento la sangre y la defensa y me pongo así, siempre, no lo puedo manejar. Es algo que me marca muchas veces en debates, en audiencias y trato de controlarlo, pero bueno, el día que lo deje de sentir, me retiro de la profesión. Jamás sería un abogado de puro trámite. Así las reglas Dawert, hablamos que no se han cumplido. Una teoría que funde de ser controlable y falseable, establecer ex ante cuál es el porcentaje de error. Si pudo ser revisado por otros expertos, no fue confrontado. Aparte, digamos, ponerle que en el sentido de, si bien fue entrevistado, si quieren tomar el relato de los menores como parte de la prueba, como intenta hacerlo, no pudo ser confrontado en lo que se llama la cámara GES, en lo que se llama un lugar cuidado. Entonces puede extraer información de niños y niñas sin un resguardo. Esa información no es válida y es grave, vuelvo a reiterar. Necesitamos un consenso de la comunidad científica sobre la pertinencia del método. Acá no hubo ningún ingreso de desinformación. Tampoco hubo preocupación del Ministerio Público Fiscal para poder avalar esa cuestión. Y con esto voy a citar a un autor, a Carneluti, es otra obra que se llama La miseria del derecho penal, que la impotencia que genera, somos los defensores, somos mendigos de la justicia, dice Carneluti. A mí me encantó esa frase, porque muchas veces se invierte la carga probatoria, como está pasando hoy presente, el proceso que tenemos que venir nosotros a aprobar la inocencia. Estoy pidiendo, como lo hizo Jonathan Vargas en la última declaración, donde le pidió, por favor, señor juez, que mire, sin querer condicionarlo a usted, pero sí, está la responsabilidad de usted, que se tenga piedad, ¿no? Que se tenga, ¿cómo puedo, cómo ser? Yo no tengo que estar, ¿por qué estar viniendo a mendigar? Pues esto es una limosna que estoy pidiendo a lo que es evidente. Acá, para llegar a un debate, y de los filtros que tiene que traspasar el principio de inocencia, tanto, logró pasar, gracias, no sé si, cómo llamarlo, la instancia del autoprocesamiento, la elevación a juicio, la posición de elevación a juicio que formamos, yo justo intervine en esa parte. Otra cosa que quiero contar. La Corte dice siempre que la defensa es única. Acá yo soy un abogado defensor que asumió el cargo justamente en el cierre de instrucción, solamente llegué a hacer instrucción en la posición de elevación a juicio, en la cual siento que hicimos un trabajo muy bueno, que esto es parte de lo que estamos volcando hoy. Y cuando la defensa se llega a ocurrir en su momento decir que el abogado anterior hizo un error, yo nunca, cuando agarro una causa ya avanzada, siempre evalúo eso, porque yo jamás me voy a excusar en lo que hizo el letrado anterior, el error que tuvo, porque la defensa es única, así lo dice la Corte. Lo mismo es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal ha cambiado por políticas internas, no pueden ser expuestas y eso, ni dañar el debido proceso, ni siquiera perjudicar. Con el doctor que está ahora de licencia, con el Ministerio Público Fiscal, hemos tenido un tipo de diálogo, reuniones, obviamente dentro del debido proceso, que después o sea, hasta había sacado un montón de figuras de lo que estaba ahí. Estamos en plena charla, de ahí yo iba por la inocencia, pero me permití justamente dialogar con la Fiscalía, porque creo que la litigación actual se trata de eso, ¿no? De consensuar acuerdos. Y repentinamente volvió el doctor que está aquí hoy con nosotros, Fioretti, perdón, eh, al cual decir, no estoy de acuerdo con nada que se está pasando acá, y cambiar bruscamente a unos días antes justamente a 3 días hábiles de antes del debate. Como estoy seguro, y como estaba seguro, no planteé ninguna nulidad, nada, porque acá quería se ventile la verdad, y acá estamos nosotros viniendo, la defensa, con la frente en alto, justamente a defender la inocencia de mi defendido. Y que entiendo que así va a ser valorado. Bueno, voy a hacer no me quiero extender mucho el tiempo, porque al final le critiqué al señor fiscal y me estoy extendiendo yo también ahora. No ya en la jornada del día martes 3 no voy a pasar mucho, ya hablé de los policías que intervinieron. La función de ellos no es venir a contar
cómo estaba el clima ese día. La policía está para descubrir delitos. Y acá nos trajeron ningún indicio, ni siquiera de delito. Toda la acusación forma parte de la mente de los señores fiscales que están enfrente mío en este momento. Ya hablé de brecha de fiscal, hablé del caso Rojas, un caso de Rojas, hay que tenerlo, por favor, que pido que lo hablen, porque es muy interesante encontrar un caso donde sea tan similitud a los hechos, me parece que es para digno de hablar. Y aparte ahí cito todo el fallo completo, no estoy citando lo que me conviene a mí. Sigamos. El médico ya lo hablamos, perdón que me tomo una pausita, no quiero olvidar ningún punto. Fallo Rojas, enlace. No. Después bueno, vamos a hablar un poquito con los testigos que han pasado, es una referencia, que fueron propuestos por la defensa. Y yo le pido, por favor, por una cuestión también de respeto al debido proceso y a la juventud. Yo sé que hay muchos estudiantes también en la sala que están hoy que los conozco, algunas caras las vi en redes sociales alguna vez, em, que lo manejemos sin sesgos. La acusación con la objetividad y la defensa enmarcada en el principio de inocencia. Porque extraer información asequible a perjudicar al imputado no es un juego limpio. Cuando declaró Emilce Entenburger, que es la expareja del señor Vargas, que otra vez, nuevamente, el señor fiscal con el sesgo, tanto de perspectiva de género, contra perspectiva de género, y no solamente eso, sino sesgo contra el imputado. Y que se entiende, obviamente, digamos, que ese rol fiscal trata de estar sesgado, ¿no? Esa cuestión de acusar, tengo que acusar, mi idea es acusar. No, el deber no es acusar, el deber es ser objetivo y aún favorecer al imputado. La señora Emilce comentó que sí, también lo conoció, no tiene, digamos, en el pasado de Vargas con sus parejas no hubo ninguna situación de violencia, ni de abuso, ni de maltrato, ni de explotación sexual, ni de trata, ni de nada. Eso fue con Emilce, que así lo demostró, por más que se quiera llevarlo para el lado contrario, y así también lo demostró la pareja actual, que si bien es cierto lo dijo el señor fiscal, que nos viene a traer una época posterior, pero tiene que ver con la historicidad, porque nosotros estamos hablando de una persona, que una persona es presente, pasado y futuro, y como bien en conexión también demostrar que si no hay otra mujer también que convive, que tienen sexo, donde ella dijo que el sexo es lícito, es consentido, y ahora bien, la ex pareja y la pareja actual es digno de valorarlo, es digno de valorarlo. Después tenemos a Roxana Quintana Farías, que también nuevamente pareciera que para el señor fiscal una mujer que trabajó en la noche no tiene valor probatorio. Y quiero decirle que sí, una persona que trabaja en la noche también se la pellizca, le duele, también siente, también extraña y también puede ser testigo, señor fiscal. En el código no dice que las prostitutas no puedan ser testigos, se lo aclaro. Y ella justamente también, donde la denunciante ha dicho que la única persona de confianza, porque con tantos golpes en público y todo, no trajeron ningún testigo, ¿no? Era la señora Roxana Farías, la quien se sentó acá. Y si el fiscal tiene alguna prueba para decir que vino acá manipulado, que vino acá porque es parte de algo, denúncielo, señor fiscal, es su obligación. No es acá venir a decir cosas para poder aparentar una acusación. Denúncielo. Y se ve que el fiscal observa un falso testimonio, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tiene sustento para sostenerlo. Bueno, del señor Daniel, ¿qué puedo decir? Ya lo nombré dos veces, no quiero ser reiterativo con la actitud del señor fiscal. Yo espero que el señor juez pueda valorar estas evidencias sin ese contexto, sin esos sesgos de afirmaciones de las partes. Hablo de las partes. Lo que son afirmaciones que no están en prueba son dichos en el aire. Y eso tiene que ver con la garantía del hecho, justamente que hablamos al inicio de mi exposición, con el artículo 18 de la Constitución Nacional. El señor Daniel justamente refuerza los dichos del señor Vargas, aunque la carga probatoria no es nuestra de probar la declaración que hicimos, sino que el trabajo fiscal tiene que voltear, que traspasar tanto el principio de inocencia y las afirmaciones que ha dicho el señor Vargas, que si vamos
a balance de pruebas, lejos estamos mejor para la defensa. Después, vino a declarar la arquitecta, que se tomó la labor del trabajo de venir acá a sentarse, ajena a todo hecho. Me contacté yo hace unos meses con ella, le digo, si yo no trabajo con usted, la entrevisté y vi que era una testigo idónea para trabajar acá. Porque si bien la señora denunciante dijo que nunca y con énfasis trabajó, terminó reconociendo que trabajó en una empresa en blanco donde la defensa le preguntó. Y además, la testigo ha mostrado que en otro periodo también, dentro de la acusación que empresas están haciendo, también Vargas, no solamente que trabajaba, sino que tenía valores de trabajo, de constancia, que ella prefería al señor Vargas porque era el único que nos faltaba, y que los lunes, cuando todos los albañiles en la obra, porque parece que no se sabe acá que la obra, que en la Argentina el trabajo en negro abunda. Justamente hay un cambio ahora de la ley laboral que se está haciendo justamente para poder bajar la tasa del trabajo en negro no registrado, que queremos llevarlo. Y justamente en la construcción, no seamos, hay pruebas, como dice Vinda también, hay pruebas cuando es sobreabundante o es conocido público conocimiento, no hace falta probarlo. ¿Qué me viene a pedir a mí los certificados de aportes, fiscal? Esa tarea quizás correspondía a usted. Trabajó, hizo una tarea, es recomendado. Trabajó con una mujer, que le podemos, objetivamente hablando, señora la mujer, una señora bonita, una señora que pueda hacer, que digo, alguna vez Jonathan se le tiró o tuvo así, jamás, nunca, siempre está ahí. Pero bueno, tenemos que escuchar las afirmaciones del otro lado. Así que tengo que ir paso por paso porque no quiero dejar. Pero con respecto a eso, bueno, después tenemos también a Sharon, ¿sí? La hermana que vuelvo a reiterar, la prohibición de caer en contra tiene que ver no con un criterio de desvalorizar y borrar el artículo del Código Procesal Penal que permite este tipo de testimonios. Si eso condiciona o no condiciona, es una cuestión, pero no puede poner palabras. Hubo, por ejemplo, en las fechas que manejó, hubo una parte que no sé si dio a entender que si con ese tono irónico que habló el fiscal, si la testigo trabajaba en el año ese, quizás trabajaba también como trabajaba la familia. Si mis cálculos no fallan, si la testigo me dice, creo que tenía 10 o 9 años en ese momento. Porque ni siquiera se toman el trabajo justamente de marcar la acusación en esos términos. Sí, acá ya voy terminando, no hay mucho más que decir. Quiero marcar 10 puntos, voy a resumirlo un poco, los puntos flojos, flojos, sin sustento alguno, sin existencia, sin formar parte de esta acusación. No existe un solo testigo directo de explotación sexual ni de nada. Ningún cliente ni encargado de los supuestos. Otra cosa, el señor fiscal intenta enmarcar investigaciones de otros objetos, sobre sapo, todos los nombres que Edgardo Rivera y demás cuestiones. En alguna causa de esas, doctor, ¿usted vio a mi asistido nombrado o siendo parte de tanto? Hay expedientes, yo no, la verdad no quiero mentir, pero no me acuerdo la cantidad de cuerpos que hay de la EPP, pero son muchísimos, porque sí, yo sí me tomé el trabajo de leerlos todos, y en ninguna de esa apariencia de fundamento que tiene el fiscal se lo nombra al señor Vargas, pero ni siquiera se dice, no sé, hay uno con la característica física, no hay nada. Pero suena seductor traer, eh, vincular los nombres cuando no tengo nada, porque nada para acusar, interpretemos a la forma sesgada. Después quiero resaltar, si bien hablé de la ponderación, esto es un trabajo que este defensor de hace tiempo lo viene elaborando, y que es el tema de ponderación del debido proceso con la perspectiva de género, porque, si bien no voy a hacer opiniones personales, como hombre creo fervientemente y defiendo la correcta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque soy hombre, fui chico, me crié con una madre separada, soltera y sola, y he visto cuando íbamos a una denuncia hacia una comisaría, que mi madre era muy bonita, por cierto, y que se le intentaba encarar, se ponía a llorar cuando quería entrar a un lugar, y yo lo viví con ella. Entonces yo entiendo que la perspectiva de género es algo histórico, a la cual se le respeta, de la cual velo, y yo jamás, jamás, jamás tomaría un caso también, como sea abogado litigante particular, a diferencia de la función pública.
yo tengo la suerte de ver el derecho desde la defensa y poder verlo a veces, cuando quiero, me gusta mucho la defensa, de la acusación privada, que tuve causa de esta índole de la parte privada, porque cuando voy por ese lado estoy convencido y creo que hay un delito. Jamás avalaría, si estoy en duda que puede ser una falsa denuncia o no tengo el marco probatorio, yo retiro la acusación, ni se me ocurre presentarme en un juicio de esa característica. Porque yo sí juré cuando me recibí y sí cumplo con mi palabra. Algo importante que dejé afuera, ya que nos gusta citar temas de perspectiva, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Recomendación General número 1 de la Comité de Experta del MESEVI, dice, en tal sentido, se sostiene que la declaración de la víctima es crucial y no se puede esperar la existencia de medios probatorios gráficos o documentales de la agresión alegada. Esta frase es la que todo el Ministerio Público Fiscal siempre quiere agarrar, pero sigue la oración. Aunque se debe hacer todo lo posible para recolectarla, puesto que puede tener un papel importante en las investigaciones. Esto lo dijo el Tribunal de Córdoba en la causa López, sentencia 507. En sí, en resumidas cuentas, que lo quiero decir, que va a pasar, muchas veces confrontan derechos, derecho del niño, derecho de la mujer, derecho del principio de inocencia. Hoy el sistema de garantías será dado a la víctima un rol más activo en los nuevos sistemas anglosajones que van rellenando toda América, pero nunca jamás no hay un solo pretexto que pueda decir que un relato único puede traspasar el dique protector del principio de inocencia. Es una interpretación sesgada que debe ser excluida de la pretensión. Por todo lo dicho, señor juez, obviamente que nosotros sostenemos la inocencia absoluta de todo, que podría detener y hacerlo un poco más extenso en cada tipo penal y hacer la descripción objetiva, pero como dice el señor fiscal, que estuvo muy buena su explicación, me llevo un par de tips para tener en cuenta, pero que no venimos a enseñar derecho acá y yo estoy hablando de hechos, de hechos. Y los hechos que han corrido por esta sala, ninguno ha conectado ni con la trata de personas, bajo ningún punto de vista, ni el abuso sexual puede ser. Me imagino, si permitimos que se condene por abuso sexual, que ni siquiera hablaron, en el alegato no se habló mucho de abuso sexual, sino que por el sistema vulnerable de la víctima se tomó como verdad, por el relato solo, no tiene otra cosa, las pericias ni tocaron el tema del abuso sexual. Imaginémonos si con esta situación probatoria encaja y alcanza para poder condenar. Yo pensaré, si a pasar eso, voy a pensar en analizar si me retiro o no la protección. Entonces, en resumidas cuentas, esa ponderación prevalece siempre el riesgo de que un inocente sea condenado. Y si la justicia tiene que pagar, en el caso, que no es en el caso de Marras, dejar libre por caso de duda y no cometer un error judicial, lo tiene que hacer. Señor juez, le pido que usted sabe cómo tiene que trabajar, yo en mi curia se lo voy a decir también para el final, confío plenamente en la justicia y resalto y ratifico la total inocencia de mi defendido Jonathan Vargas. Muchas gracias, señor juez. Bueno, muy bien. Se tiene presente el alegato de clausura. Vamos a hacer un corto intermedio hasta el próximo jueves 19 de marzo a las 9:30 horas, donde tendrá lugar las últimas palabras y asimismo el anticipo del veredicto. Bien, Tengan- porque habíamos, perdón, porque la verdad que el lugar de detención que tiene John, si bien la verdad que tiene buena atención, no se puede decir nada en ese aspecto, él se quería volver, porque son muchas horas, está todo el día solos en una celda que son muy cerradas, allá tiene actividad laboral, en Seiza tiene por lo menos una rutina armada, que está complicando bastante estar estos días en esa Bien, parte psicofísica que creo que también hay que tener en cuenta. lo tengo en cuenta. Aún así, tanto usted como el señor Vargas ha ratificado que quiso estar presente durante todo el debate y yo lo voy a mantener acá alojado en la ciudad de Mar del Plata hasta el próximo jueves, donde me gustaría que él esté presente para sus últimas palabras y también para el anticipo del veredicto. ¿Está bien? Bueno, sí, sí. Aún así, si hay alguna cuestión que usted entiende que está grabada su situación de acá alojamiento, hágala saber en la medida que nosotros podamos. Vamos a arbitrar los medios para que esté en una mejor situación. Gracias, ¿Está señor bien? juez. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.